Ya entramos en la unidad número 7 y qué mejor que abrir con el diagnóstico definitivo de leptospira, una de las enfermedades cuyo diagnóstico definitivo ha sido muy criticada, cuyo prueba microaglutinación sigue siendo gold estándar, pero ya existen muchos detractores porque se han visto títulos los cuales no son concluyentes. En esta lección vamos a explicarle el diagnóstico definitivo basado en biología molecular, que desde mi punto de vista la presencia o ausencia de un patógeno en un tejido para mí es definitivo. Depende de la herramienta que se utilice. Pues como ya sabemos, la PCR tiempo real sonda es de diagnóstico definitivo, muy sensible y muy específica. Empezamos explicando un poquito sobre las leptospiras. Empezamos hablando un poquito sobre la clasificación de estas leptospiras. Existen dos especies como tal, las biflexas sensulato y las interrogan sensulato. Las interrogan sensulato son las que son patógenas y las biflexas sensulato son saprófitas u oportunistas. Esto es muy clave que lo tengamos en cuenta porque cuando lleguemos al momento de hacer diagnóstico definitivo de cepas patógenas, tienen que estar muy concentradas. También están divididas por serogrupos. Estos serogrupos son las leptospiras que antigénicamente se pueden agrupar entre ellas. Existen alrededor de unos 24 serogrupos. Y están las de serobares, las cuales se reaccionan con antisueros monoclonales, las cuales son específicas entre comillas, ¿no? Porque eso lo vamos a ver cuando hay reactividad cruzada con la microaglutinación. Ya vamos para allá. Estos serobares se pueden dividir en más de 250 serobares, incluso no paran. ¿En qué varían estas cepas patógenas de las no patógenas? Las cepas patógenas presentan una glicoproteína en membrana, que es una glicoproteína de adhesión, las cuales se llama LIP32. Es una proteína que no tienen las cepas no patógenas. Esto quiere decir que por biología molecular yo puedo hacer un diagnóstico definitivo de una cepa patógena, la cual es de interés. El paciente llegó ictérico, llegó febril, paciente con caquexia durante mucho tiempo y lo más importante es que está ictérico. Entonces, dentro de nuestra anamnesis sí es muy importante preguntarle al propietario si hubo contacto, por ejemplo, con aguas contaminadas, si por ejemplo existen ratas donde él está, donde él duerme o donde él se la pasa, porque si no está el factor de riesgo, no existe la enfermedad. Quiero que nos concentremos en eso porque muchas veces me escriben, pero es que le salió el PCR positivo a micoplasma, pero el propietario reporta que no tiene, ni ha tenido, ni garrapatas, ni ha tenido pulgas. O sea, ¿cómo es posible que eso suceda? A ver, si no está el vector, no está la enfermedad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este paciente, dentro de nuestra anamnesis, tenemos que preguntar si el paciente vive o no con esas ratas. Ahora bien, nosotros empezamos igual con hemograma, ALT, creatinina parcial de orina, coprológico, pero recordemos que estos pacientes, la mayoría son renales, pero también son hepáticos. Entonces se devuelven a donde nosotros hemos compartido esos diagramas de flujo para evaluación de función renal y función hepática. Aquí no los van a encontrar. Aquí es un diagnóstico definitivo de la enfermedad, pero sospechando de que nosotros tenemos un agente infeccioso, porque estos daños renales, pues podemos tenerlos de diferentes maneras. Aquí estamos haciendo diagnóstico infeccioso. Entonces, pasamos a estas leptospiras patógenas. Tenemos el paciente asintomático, es decir, mi paciente o el perrito estuvo en contacto con un paciente que estaba ictérico, un paciente que estaba muy amarillo, un paciente que en otro centro veterinario le diagnosticaron esta leptospirosis. Entonces nosotros evaluamos función renal, hacemos prueba de microaglutinación. ¿Por qué? Porque mi paciente no tiene ninguna sintomatología. El paciente es asintomático y esto hace que yo tenga que hacer tamizaje. Yo no voy a pasar una prueba molecular a un paciente de estos porque primero es costosa y segundo, pues estamos haciendo una búsqueda pasiva, no una búsqueda activa, porque el paciente no tiene ninguna sintomatología. Entonces, una vez se obtengan títulos altos, me van a significar exposición, pero yo tengo que hacer una seroconversión, es decir, a los 15 días vuelvo y la hago y entonces yo voy a evidenciar 4 veces la elevación de la primera cuantificación, es decir, me reportaron 1 en 50. La segunda tiene que tener 4 veces ese valor inicial para yo sospechar de que mi paciente
tenga esa leptospira. Ahora, nos han llegado reportes en las cuales primero tiene canícula y segundo tiene una, no sé, una ictericia hemorrágica. No, si yo me enfermo de COVID-19 en este momento, yo en 15 días tengo COVID-19. No tengo SARS-CoV-1, no. Para que entendamos esto, a ver, esto sucede porque hay reactividad cruzada, es decir, o una cepa saprófita o de pronto el microscopista no tiene tanta experiencia y ese enmayado que se está viendo en campo oscuro pues no es tan pronunciado, entonces puede reportar títulos de, no sé, 1 en 50 para una y en 15 días para otra. A ver, eso no tiene ningún sentido. Incluso puede ser hasta el mismo título. Eso quiere decir que una reactividad cruzada y es un falso positivo. Es importante aquí, si nosotros tenemos unos títulos de mayor a 1 en 100, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se tendría que pasar una prueba molecular para poder confirmar o hacer la seroconversión si tengo títulos mayores a 1 en 100. Es decir, en la segunda yo tendría que tener unos títulos de 1 en 400. Eso significa de que sí existe leptospira. Lo que yo he visto en el medio es que nos quedamos solamente con una. No, es que me dio 1 en 800. Nos quedamos solamente porque el paciente tiene toda la clínica y no le voy a hacer la otra y además que el propietario no autorizó. No, así no se hace ese diagnóstico de leptospira. Se tiene que hacer la segunda. Ahora, una solución para esto pues es pasar una prueba molecular si el paciente es sintomático. Pero recordemos, aquí estamos hablando del paciente asintomático que nos aglutinó. Entonces hicimos la segunda y en la segunda me mostró un título inferior. ¿Qué fue eso? Un contacto o vacunación. Incluso en las últimas clases, en la última unidad, vamos a demostrar por qué estas reactividades cruzadas existen cuando nosotros estamos haciendo diagnóstico definitivo con una microaglutinación, lo cual está errado. No podríamos hacer un diagnóstico definitivo con microaglutinación, tenemos que pasar a la confirmatoria. Que nos pueda sugerir es una cosa, pero un diagnóstico definitivo no se hace por microaglutinación. Tenemos aquí los títulos negativos o inferiores a 1 en 800. Pues es un paciente que se interpreta como es un contacto o un paciente vacunado. Habría que averiguar cuándo se vacunó el paciente. Y tenemos aquí los pacientes en los cuales se hizo seroconversión y es necesario pasar a confirmarla con una prueba molecular. Es decir, tuve unos títulos, no sé, de 1 en 200 la inicial para canícula y en 15 días tuve unos títulos de 1 en 800. De aquí paso a confirmar por la prueba cuantitativa. En esta PCR cuantitativa nosotros tenemos que separar las muestras. Es decir, yo quiero mi PCR en sangre y quiero mi PCR en orina. ¿Por qué? Recordemos que en la fase crónica de la enfermedad, la leptospiruria le encantan, las leptospiras están en esos túbulos. Entonces, como le encanta estar allí, le encanta replicarse allí o quedarse allí de manera latente, nosotros la vamos a encontrar en orina. Pero en fases agudas de leptospiremia la vamos a encontrar en sangre. Por eso es importante que cuando ustedes manden la prueba molecular, que se las hagan por aparte. Es decir, extracción de ADN en sangre, extracción de ADN en orina y la PCR en sangre y PCR en orina por aparte. Ahora bien, si nosotros no sabemos dónde está y no es de mi interés saber si hay leptospiruria o leptospiremia, pues entonces yo mando las mismas dos muestras, tanto sangre como orina, pero hágame una sola PCR. Con esto vamos a tener el diagnóstico definitivo, sí, pero no podríamos dar un pronóstico de la enfermedad. Diferente si yo lo hago por aparte, porque si es por orina, estamos hablando de una leptospirosis crónica, si me da positivo. Si me da positivo en sangre, estamos hablando de una fase aguda de la enfermedad y esta es de buen pronóstico, porque aquí la tetraciclina es muy funcional. Diferente cuando estamos en una fase crónica donde la tetraciclina no es la mejor elección para esta. Ya le explicamos lo del CT o CQ. Tenemos aquí el paciente, ahora sí, sintomático. El paciente itérico, paciente caquéxico, paciente que no le baja la fiebre con absolutamente nada. Existe historial de que ha tenido contacto con ratas o el paciente está en fincas. Entonces evaluamos función hepática, función renal, que ya les expliqué cuáles eran los que se recomendaban de manera resumen, ¿no? Porque tenemos la otra clase en la que hablamos de todas las pruebas de función renal. La elegimos cuantitativa porque es un paciente sintomático. Entonces, y por aparte, sangre y aparte orina. Incluso, como les comentaba antes, existe un perfil ictérico en la cual viene Ehrlichia, Anaplasma, Hepatosón, Babesia, adenovirus canino tipo 1 y tipo 2 y leptospiras patógenas. En leptospiras patógenas
solamente amplificamos LIP32. Recuerdan al principio del video que les hablaba de que se diferencian de las biflexa de las interrogants, que las interrogant tenían la glicoproteína LIP32. Esto las hacía que las podamos nosotros clasificar y reportar como leptospiras patógenas. Entonces, hacemos el PCR cuantitativa y nos dio positivo. Miramos dónde nos dio positivo, en sangre o en orina. Si es en orina, pues le vamos a llamar leptospiruria, y si es en sangre, leptospiremia. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir la PCR una vez establezcamos el tratamiento. Nosotros vamos a tener en estas primeras PCR, si el CQ o el CT es mayor a 30, vamos a hablar de que el proceso es crónico. Casi siempre en leptospira nosotros la encontramos es en orina. Casi siempre, esto no es una camisa de fuerza. Y casi siempre los CT son mayores a 30, es decir, fase crónica de la enfermedad. Incluso la hemos encontrado en humor acuoso, la hemos encontrado en médula ósea. La leptospira, ¿qué hace ahí? No sé. Y cuando el CT o CQ es menor a 30, estamos hablando de que es un proceso agudo, pero es importante para el pronóstico siempre y cuando sea leptospiremia. Casi nunca nosotros hemos tenido un paciente con leptospiruria CTs menores a 30. Recuerden que a menor CT, mayor número de copias. A mayor número de copias, peor pronóstico o fase activa de la enfermedad. Y a mayor CT van a haber menor número de copias. Quiere decir que en enfermedad crónica pues está controlada esas copias. Ahora, entonces tenemos aquí para el monitoreo, hasta que no nos dé negativa la PCR, no dejamos de hacer este tipo de prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces se cronifica esta enfermedad y nosotros tenemos que estarla monitoreando. Es decir, cada 6 meses hasta que me dé negativa, tendría yo que hacer la prueba molecular, PCR, tiempo real sonda. Ahora bien, si nosotros la diagnosticamos en sangre, es decir, leptospiremia, pero no sabemos si se fue para los túbulos, entonces, como no sabemos, tendríamos que repetir a los 6 meses también por aparte, tanto en orina como en sangre. Si ambas me dieron negativa a los 6 meses, yo no tendría que repetirla. Ya mi paciente se curó de leptospira. Espero que haya sido muy clara esta información. Si tienen preguntas o quieren aportar algo diferente a lo que estoy diciendo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente lección.